Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este video hablaremos sobre los métodos HTTP y los códigos de estado HTTP. Los métodos HTTP. El HTTP es un protocolo de comunicación que se utiliza para realizar la transferencia de información entre el cliente y el servidor, pero a través de la web. Y dentro de este protocolo hay varios métodos que se van a utilizar para realizar una petición al servidor. Entonces, los protocolos o los métodos HTTP son comandos que se utilizan para enviar y solicitar datos a un servidor a través de la red. Estos métodos nos permiten definir cómo se va a interactuar con el servidor y qué tipo de acción se va a realizar. También son conocidos como verbos. Están presentes en los navegadores, en aplicaciones móviles y otros softwares. Entre los más utilizados tenemos el GET, el POST, el PUT y el DELETE. El GET se utiliza básicamente para recuperar información de un recurso específico del servidor. El POST lo vamos a utilizarlo para enviar información al servidor y crear o actualizar un recurso. El PUT lo vamos a utilizar para modificar datos o un recurso específico. El delete lo vamos a utilizar para eliminar un recurso específico del servidor. Entonces nosotros como desarrolladores tenemos que conocer los principales métodos. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar un get, cuando un post, un put y un delete. Un get podemos utilizar cuando nosotros queremos obtener, por ejemplo, el listado de clientes. El post cuando, por ejemplo, vamos a registrar un cliente. El put lo podemos utilizar cuando vamos a actualizar esos registros que hemos creado anteriormente, y el delete cuando ya no vamos a necesitar esos datos de esos clientes, podemos eliminarlo. Entonces hay varios métodos: el patch, el copy, el hit, el option, el link, pero nosotros vamos a tocar en esta oportunidad solo estos métodos porque son los más conocidos o los que más se utilizan en el desarrollo de un aplicativo. También tenemos que conocer el estado o el código de estado HTTP. Esto básicamente a qué se refiere. Cuando nosotros hacemos una petición al servidor, el servidor nos devuelve una respuesta. Estas respuestas nos van a enviar mediante un código. Entonces los códigos de estado HTTP son las respuestas de los servidores a nuestra petición. Por ejemplo, podemos tener respuestas que están del 100 al 199, que son respuestas informativas de parte del servidor. Del 200 al 299, que son respuestas correctas. Del 300 al 399 son de redirecciones. Del 400 al 499 es error del cliente, y del 500 al 599 son error del servidor. Entonces lo que nosotros debemos conocer son los 200, los 400 y los 500. Dentro de estos hoy vamos a tocar algunos ejemplos. Entramos al navegador y acá hay una página que encontramos que habla sobre los códigos de estado HTTP. Este link estaré dejando en la descripción del video. Por ejemplo, en las peticiones correctas, vamos a ingresar a nuestro aplicativo, vamos a ejecutar el aplicativo y realizaremos las pruebas mediante el Postman. Por ejemplo, vamos a hacer una petición al servidor. Presionamos en enviar y nos responde el servidor. Estamos utilizando un método de tipo GET. Entonces este nos devuelve un estado 200. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar, presionamos en enviar, también nos responde. Entonces nosotros debemos saber cuándo debemos utilizar un 200 y un 201. Por ejemplo, el 200 se va a utilizarse cuando la respuesta ha sido o la petición ha sido correctamente, ¿no?
o sea completado correctamente. El 201, cuando la petición ha sido completada correctamente y se ha creado un recurso en el servidor. Entonces, si nosotros hemos guardado un recurso, hemos creado, ¿por qué nos está botando 200? Es que en nuestra codificación nosotros no le estamos diciéndole o no estamos gestionando los códigos de respuesta HTTP. Para poder gestionarlos, nosotros tenemos que utilizar una clase en Java, el cual se llama Response Entity. Esta clase nos permite agregar el estado de nuestro endpoint o de nuestra petición. Para lo cual utilizaré el que tiene body y una respuesta HTTP. En el body voy a poner la respuesta que nosotros vamos a enviarlo y también le agregaré el estado de respuesta HTTP, que en este caso es el create. Nosotros ejecutamos el aplicativo para que tome los cambios. Ahora vamos al navegador o al Postman y realizamos el guardado de este registro de tipo POST. Ahora la respuesta debería ser 201. ¿Por qué? Porque ha creado un recurso en el servidor. Se ha creado un nuevo registro. Entonces nosotros debemos conocer los estados de respuesta de parte del servidor. Por ejemplo, cuándo debemos utilizar el 200, el 201, el 202 y así sucesivamente. Otro lo que debemos conocer es los errores del cliente. Por ejemplo, cuando ocurre un back request. Esto generalmente ocurre cuando hay una solicitud mal formada o sintaxis errónea. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Yo quiero recuperar el listado de los autores, pero ¿qué pasa si yo o utilicemos este ejemplo? Este endpoint nos permite recuperar una editorial según el ID, pero ¿qué pasa si yo en vez de poner un entero yo lo pongo un string o una cadena? El servidor nos va a responder un error de 404 porque este no es una cadena sino un número. Entonces es error de cliente. Es por esa razón que nos sale 400. Este quiere decir que nuestra petición o el cliente está cometiendo algún error. Ejecutamos nuevamente y vemos que está funcionando. Otro es el 401. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos accediendo a recursos que necesitan pasar un proceso de autenticación, nosotros tenemos que enviarle 401. Cuando esa petición no nos envía un token, por ejemplo, entonces tenemos que enviarle 401, indicándole de que tiene que pasar por un proceso de logueo para que pueda utilizar ese recurso. El 402 es para temas de comercio electrónico, pero no se está utilizando, ¿no? El 403 es parecido al 401, pero la diferencia es que en esta parte o se tiene que ya responder cuando el cliente ya está logueado, pero este cliente, como ya está logueado, no tiene privilegios para poder utilizar ese recurso. Entonces, si nosotros vemos que un cliente que ya está logueado quiere acceder, quiere utilizar un recurso que no tiene privilegios, nosotros tenemos que enviarle el 403. El 404 es el más común. Este se utiliza cuando un recurso no existe en nuestro servidor. Por ejemplo, este nos va a traer el listado de autores,
Pero ¿qué pasa si yo a la versión del API le cambio a la versión 2? Este no existe en nuestro servidor, entonces tendría que traernos como respuesta 404, diciendo de que no, este recurso no ha sido encontrado en el servidor. No, nos está botando un error de 404 que no existe en nuestro servidor. Y así hay un listado de código de errores que nosotros como desarrolladores tenemos que saber cuándo y en qué momento utilizarlo. Otros son los errores de parte del servidor. En esta parte el más conocido, por ejemplo, es el 500, ¿no? Error interno del servidor. Por ejemplo, esto ocurre cuando hay problemas de parte del servidor o errores de programación. Por ejemplo, los errores de programación es cuando no manejamos correctamente los valores nulos, el famoso null pointer exception en Java. Entonces, en ese caso va a salir un error de parte del servidor con el código 500. Igual del 501. El 502 nos sale, por ejemplo, cuando nosotros estamos accediendo a un recurso, pero en el intermedio hay un servidor proxy o un servidor caché que impide que nosotros podamos acceder al servidor. Entonces, en ese caso, el servidor va a lanzar o el código del error va a ser 502. Si nosotros detectamos que es 502, entonces significa que hay un proxy o un caché en el intermedio. Entonces, de esta manera nosotros podemos conocer todos los o una gran parte de los errores, ¿no? O de los códigos que tenemos que responder al cliente. Y nosotros tenemos que agregarle ese código, ¿no? Mediante el response entity. Entonces, con el response entity nosotros estamos agregándole el código de la respuesta. Status.ok. Y como vemos, ya estamos agregándole a nuestros endpoints los estados de respuesta que deberían tener. ¿Dónde lo vamos a agregar por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la búsqueda de un autor y ese autor no existe en nuestra base de datos? Esta gestión de error lo vamos a hacerlo en el service InPL. En el service InPL vamos a hacer esa lógica. Si por ejemplo se está buscando un autor y no se encuentra, entonces el servidor tendría que responder con un 404 indicándole de que ese autor no existe en nuestro sistema o en nuestra base de datos, ¿no? Eso ya se estará realizando en los posteriores videos.